Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca de la indefensión aprendida. Muchas personas se preguntan por qué suelen ser víctimas de situaciones de abuso en diferentes ámbitos con diferentes personas que a veces no se conocen entre sí. Por ejemplo, un niño que en un colegio ha sido víctima de bullying, lo cambian de institución donde nadie lo conoce y a los pocos meses nuevamente está siendo víctima de bullying. También pasa con mujeres que han estado en una relación de abuso con un narcisista o con alguna persona que las maltrata, luego cambian de pareja y al poco tiempo nuevamente están siendo víctimas de abuso. Esto se debe a un patrón de comportamiento que se llama indefensión aprendida. Fue a finales de los 60 cuando un investigador de la conducta humana, Martin Seligman, hizo una serie de experimentos muy crueles, que no vale la pena hablar de ellos, con perros, donde se fue dando cuenta que cuando eran sometidos a constantes abusos, situaciones aversivas, maltratos, los perros poco a poco iban aguantando ese maltrato e iban perdiendo la capacidad de defenderse. Eso llevó a hacer esta teoría de la indefensión aprendida, que también se puede hacer con seres humanos. Esto lo sabían mucho, por ejemplo, los esclavizadores. En los tiempos de la esclavitud, cuando llevaban a un nuevo esclavo que en su tierra podía haber sido un guerrero, bravo, fuerte, lo tenían que maltratar, humillar, castigar y someter a tanto sufrimiento hasta que él llegaba al punto en el que ya no hacía nada por defenderse, y a su vez también servía para que otros esclavos aprendieran a no defenderse. Igual ha pasado, por ejemplo, con los animales en los circos, donde son tan maltratados, tan golpeados, incluso mutilados de garras o de colmillos, para que ellos ya a la hora de hacer el espectáculo no reaccionen. Esto genera grandes daños en el autoestima, en el desarrollo personal del individuo y en su manera de relacionarse con otras personas, porque los hace sentirse como sin ningún control sobre su vida. Reaccionan de una manera pasiva ante el daño que les pueden generar otras personas. Esto también lo saben identificar muy bien los psicópatas y los narcisistas, que andan como que si fueran aves de rapiña buscando víctimas y de pronto encuentran personas que no se defienden y es hacia ellas en las que enfocan su accionar. Hay una metáfora que todos conocemos, que es la metáfora de la rana hervida. Si tú pones una rana en una olla con agua, el agua está a temperatura ambiente y poco a poco le va subiendo y le va subiendo la temperatura al agua, la rana se va acostumbrando a la temperatura del agua hasta que llegue el punto que muere porque el agua está hirviendo. Casi todos conocemos esta metáfora. Ahora a mí me gusta explicarla también con una pequeña variante. En esa metáfora, la rana representa a la persona, el agua representa al abuso y la temperatura representa el nivel en el que se va aumentando el abuso poco a poco. Ahora hagamos un ejemplo. Si en vez de ocupar una rana, ocupamos un gato, desde el momento en que vas a poner el gato en una olla con agua, al no más sentir el agua, el gato reaccionaría, saltaría, tiraría por todos lados de la cocina la olla con el agua, y creo que no te vieras motivado a volver a tratar de hacer ese experimento con un gato. Pues exactamente eso pasa con lo que hacen muchas veces los psicópatas, los narcisistas. Andan buscando personas que no reaccionen, que tengan una reacción similar a la de la ranita, que en este caso sería la indefensión aprendida. Van haciendo pequeñas bromas, pequeños comentarios, y la persona la va soportando, lo va aguantando, entonces poco a poco van a ir subiendo el nivel de esos comentarios, llegando después a burlas, a humillaciones, a control, incluso a golpes, y hasta donde la persona, gracias a haber aprendido a no defenderse,
va a ir soportando el maltrato. Les comentaré una experiencia que vivió una de mis consultantes y que obviamente me autorizó para que la compartiera con ustedes en este video. Viene una señorita, conoce a un hombre a través de internet, pasaron chateando por un tiempo y después deciden verse. En la primera cita, el muchacho le hace una pregunta y le dice: ¿y tú siempre fuiste gorda? Es algo que está totalmente fuera de lugar. Viene ella y le explica que no, de que antes era delgada y que había aumentado de peso, y le muestra en su teléfono unas fotos de ella. Empieza, se tomó todo su tiempo viendo, empezó a ver otras fotos, incluso se metió en sus redes para ver conversaciones hasta que ella se lo pidió y lo tomó. En ese momento el hombre había hecho dos acciones. Una, hacerle un comentario acerca de su peso, y la otra, controlar, ver, invadir su privacidad viendo sus conversaciones. Con el tiempo, a los días, ya tuvieron su primer encuentro íntimo, donde el tipo le puso un apodo haciendo alusión a su desempeño en la cama. El abuso iba aumentando. Es como el ejemplo de la metáfora de la ranita, la temperatura iba subiendo. Con el tiempo, el hombre iba aumentando su accionar de violencia, de maltratos, de control, y de esa manera es que él fue probando desde la primera cita cómo ella reaccionaba ante sus maltratos y sus comentarios. Así es como va funcionando, que ellos van identificando quién reacciona y quién no reacciona ante el abuso que ellos van haciendo poco a poco. Hay otro ejemplo que a mí me gusta comentarles también, y este ejemplo es personal. Cuando yo era niño tenía un vecino que era mucho mayor, era un señor casi de 60 años, yo tenía en ese tiempo unos 10 años quizás, y empezó a molestar. Me ponía apodos, me decía comentarios negativos, y viene un día y yo le digo a mi mamá: mira, mamá, ya no soporto a este señor. Cuando me vuelva a decir algo, yo voy a venir y lo voy a insultar. Mi mamá me dijo que sí, que lo podía hacer, y yo le dije que no me regañara, pues, porque yo lo que estaba haciendo era defenderlo. Ya había sido un maltrato durante bastante tiempo. Viene un día y el señor, cuando me mira, me empieza a molestar. Le dije de todo. Reaccioné, le pegué una gran insultada. Solo aún recuerdo cuando el hombre, la cara con la que se me quedó viendo, que jamás se lo hubiera esperado. Mi mamá fingió regañarme, hizo: muchachito, ¿cómo se le ocurre? Pero ya estábamos de acuerdo. Pues esa fue la última vez que a ese señor se le ocurrió molestar. Era así como que había pasado un tiempo donde él había comenzado poco a poco a molestarme y no pasaba nada, se le permitía. Entonces él ya se había acostumbrado a hacerlo. En el momento en que yo reaccioné, ahí se terminó el maltrato que él estaba haciendo conmigo. Entonces por eso es que es tan importante que aprendamos nosotros a defendernos. En cualquier momento de nuestra vida, nosotros podemos decidir si actuar como la ranita de la metáfora o como el gato de la metáfora. Obviamente no siempre nos va a funcionar y no deberíamos reaccionar de la manera en el ejemplo que comenté yo, que insulté a un señor que me molestaba, porque no es esa la manera en la que lo tenemos que hacer. Tenemos que aprender maneras asertivas para defendernos. Y así como aprendimos a no defendernos, tenemos que desaprender y reaprender nuevas maneras en las que nosotros tenemos que defendernos. Así como también tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que aprendan a defenderse. Esto va a ser muy importante para nuestra autoestima, para nuestra seguridad personal y para la manera en la que nos relacionemos con otras personas. Nos enseñaron a no defendernos, generalmente en la infancia. Muchas veces nos dijeron cosas, generalmente a las mujeres se les decían cosas como: las niñas no deben enojarse, las niñas no reaccionan así, las niñas no deben gritar. O también te podían decir cosas como, por ejemplo, no les haga caso, no les diga nada, ahí déjelos, si se enoja lo van a seguir molestando.
Todo esto iba promoviendo una respuesta pasiva o el no hacer nada cuando alguien nos dañaba. Pero el punto no es enojarse o no enojarse. El punto es defenderse de una manera para evitar que continúen los daños y los maltratos. Porque esas frases que antes mencioné servían para dejarle a la otra persona el control, que hiciera con nosotros lo que quisieran. Y esto es lo que ha permitido que muchas veces nosotros no sepamos cómo reaccionar ante situaciones de violencia. Esto, como he mencionado, daña tanto nuestra autoestima que incluso después somos nosotros mismos los que ejercemos también violencia hacia nosotros. Nos culpabilizamos, nos decimos que somos tontos, que somos poca cosa, que no valemos. Nos culpabilizamos de no haber respondido de la manera en la que lo teníamos que hacer ante situaciones en las que vulneraron nuestros derechos. Por eso es tan importante también perdonarnos a nosotros mismos, desaprender, como decía antes, lo que nos enseñaron y aprender nuevas maneras de comportamiento. Muchas veces fueron los hijos invisibles o los chivos expiatorios los que más aprendieron esta conducta de la indefensión aprendida. Al final del video voy a dejar un enlace de un video anterior donde hablamos de los roles que le asignan a los hijos las familias narcisistas. Pero bueno, ya sabemos lo que es la indefensión aprendida. Ahora la pregunta sería, ¿y qué puedo hacer? Entonces aquí vamos a ver ciertos pasos que podemos tomar para salir de este círculo vicioso donde nosotros permitimos que los demás nos abusen y le damos la pauta para que las personas nos abusen. Primero, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Cuando hemos vivido situaciones de abuso, estamos llenos de culpas, de reproches a nosotros mismos. ¿Por qué permití esto? ¿Por qué? Darnos cuenta que nosotros en ningún momento fuimos culpables de lo que nos pasó. Son situaciones que generalmente vienen de nuestra infancia, por eso es tan importante también sanar nuestras heridas del pasado. Pero el primer paso es perdonarnos a nosotros mismos. Nadie nos enseñó cómo vivir y nadie nos enseñó a defendernos. Por eso es ahora nuestra responsabilidad retomar eso y aprender nuevas maneras de relacionarnos de la mejor forma con los demás. Toma el control de tu vida. No te quedes callado. Cuando veas la primera señal, la primera bandera roja de algo que te está diciendo, algo que no te gusta, un comentario que te hace sentir incómodo, debes de decirlo, no quedarte callado. Así como recordemos la metáfora nueva, la del gatito, pues sí, reaccionar a la primera. Decirle, hacerle ver a la persona de que el comentario que hizo no nos gustó y que por favor no lo siga haciendo. Porque esa es una buena manera también de identificar a un abusador, de que si tú ya le dijiste que, por ejemplo, no te gusta que te pongan apodos y la persona lo sigue haciendo, ahí te vas dando cuenta qué clase de persona es con la que te estás relacionando. Tú debes de tener el control y hacer que te respeten, no quedarte callado, no aguantarte ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y en cualquier momento tú tienes todo el derecho de ponerle un paro a una relación. Porque si permitís una, la persona ya se siente con el derecho, con el control, con el poder de seguir haciendo y haciendo. Y puede llegar hasta donde la persona quiera. Tú tenés el control. Defiende tu identidad. Debemos de aprender a defender nuestra identidad. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Cuáles son nuestras preferencias? Que, por ejemplo, cuáles son tus hobbies, tus pasatiempos, tu manera de pensar. Todos tenemos derecho a tenerlo. Y nadie tiene por qué juzgarnos y por qué querer coartar. Por ejemplo, si te gusta bailar, no me gusta que bailes y ya no vas a bailar. Es parte de tu identidad si te gusta bailar, de tus gustos. Tus amistades son parte también de tu vida. Debes de defender eso y no permitir que venga otro a decirte lo que tenés o lo que no tenés que hacer, que no controlen tu vida. Esto tiene mucho que ver con la anterior que hablábamos, de que tú tienes el control de tu vida.
de tus gustos, de tus preferencias y no permitirle a otras personas que te juzguen o que coarten el hecho de las cosas que a ti te gustan, de la vida, de tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, de que te lo quieran cambiar y te quieran amoldar a como otra persona quiere que sea. Eso es una parte muy importante para aprender a defendernos, defender lo que nosotros somos y lo que nos gusta. Y vivir tu vida, ser feliz con las cosas que tú haces, con las cosas que te gustan. Tratar de seguir siempre aquello que dicta tu corazón, aquellas cosas que siempre has deseado, tener los pasatiempos que te gustan, tratar de buscar tener la ocupación que te gusta, porque esas cosas son las que van llenando también nuestra autoestima y que nos va fortaleciendo como seres humanos, y no debemos de permitir que venga otra persona y quiera cambiarnos. Una persona que te quiera cambiar lo que tú eres, lo que a ti te gusta, lo que tú haces, no vale la pena. Esa es la principal bandera roja. Ahí lo único que tenés que cambiar son de personas, ya sean parejas, ya sean amistades, que te critiquen, que te juzguen, que te molesten. Ahí ya te estás dando cuenta que esas personas no son personas sanas con las que tenemos que relacionarnos. Ya saben que si hay algún tema del que quisieran que habláramos, pues me lo dejan aquí en los comentarios y con gusto lo abordamos. De hecho, este tema me lo habían solicitado y aquí lo estamos desarrollando. A mí me sirve mucho también para mis consultantes que tengan un material que ellos puedan consultar cuando les parezca, y nos ahorra también tiempo de la consulta. Después ya vamos a hablar de estos temas. Entonces ya saben, seguiremos haciendo este tipo de videos, y si hay alguno que ustedes quisieran que lo abordemos, pues con gusto lo hacemos. Que estén bien, gracias.